Hola, buenas noches hermanos, bienvenidos a una reunión más del lugar en donde habita su gloria. Me da mucho gusto poder compartirles en esta noche la palabra de parte del Señor. Qué bueno que unos cuantos hayan dispuesto su corazón, que hayan dispuesto su tiempo para escuchar lo que el Señor nos quiere hablar en esta noche. ¿Y qué les parece si para entrar en tema me acompañan a orar para que sea el Señor el que nos enseñe, para que sea el Señor el que nos hable? Padre, en el nombre del Señor Jesucristo te damos gracias, Señor. Te damos la bienvenida, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en esta reunión. Hoy te pedimos, toma el control, Señor, de esta palabra que se va a compartir, Señor. Que no sea Fernanda, Señor, hablando, sino que sea Cristo utilizando mi vida para hablar a tu iglesia, Señor, para instruirla, para animarla, pero también para exhortarla, Señor. Hazme instrumento útil, Señor, en tus manos, Señor. Y hoy te pido, Señor, que en esta noche enseñes a tu pueblo, Señor. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, como vimos en nuestro dispositivo, el tema de hoy se llama la oración transforma. Les voy a ir describiendo poco a poco unos hombres que ellos oraron, que se pusieron a la brecha y que su oración fue respondida de una manera maravillosa. Y nosotros también quiero aquí hacer énfasis, quiero recordarles que nosotros debemos de estar orando sin desmayar, porque la oración del justo, que dice la palabra, que puede mucho. Y se preguntarán, ¿por qué le puse la oración transforma? Porque cuando vamos a ir leyendo, les voy a ir explicando, nos vamos a dar cuenta cómo Dios cambió muchas cosas por personas que sí oraron, por personas que buscaron del Señor. Y la oración puede transformar naciones, la oración puede transformar iglesias, la oración puede transformar vidas. Y del primer hombre que quiero hablarles en esta noche es de David. Él fue un gran hombre de Dios, Dios lo estimaba mucho. Si vemos muchas veces en la Escritura, el Señor le decía, por amor a mi siervo David, etc. Él, sabemos que un tiempo no hizo las cosas bien en el Señor. Recordemos que él cometió asesinato y adulteró con Betsabé, y pues tuvo consecuencias. El Señor lo corrigió, como a todo hijo que el Señor ama, pues lo corrige, pero también le mostró su amor y su misericordia. Y vamos a leer todo el capítulo porque es de suma importancia para entender de lo que les voy a hablar. Si me acompañan a 2 de Samuel 7, del 1 al 29, Segunda de Samuel 7, 1 al 29 nos dice: Cuando el rey David estaba allí instalado en su palacio y el Señor le había concedido la paz con todos sus enemigos de alrededor, le dijo a Natán el profeta: Como puedes ver, yo habito en un palacio de cedro, mientras que el arca de Dios habita bajo simples cortinas. Natán le contestó: Pues haz todo lo que te has propuesto, porque cuentas con el apoyo del Señor. Pero aquella misma noche el Señor se dirigió a Natán y le dijo: Ve y habla con mi siervo David, y comunícale que yo, el Señor, he dicho: No serás tú quien me construya un templo para que habite en él. Desde el día que te saqué de Egipto y saqué a los israelitas hasta el presente, nunca he habitado en templos, sino que he andado en simples tiendas de campaña. En todo el tiempo que anduve con ellos, jamás le pedí a ninguno de sus caudillos, a quienes puse para que gobernaran a mi pueblo Israel, que me construyeran un templo de madera de cedro. Por lo tanto, dile a mi siervo David que yo, el Señor Todopoderoso, le digo: Yo te saqué del redil y te quité de andar tras el rebaño para que fueras el jefe de mi pueblo Israel. Te he acompañado por donde quiera que has ido. He acabado con todos los enemigos que se te enfrentaron, y te he dado gran fama como la que tienen los hombres importantes de este mundo. Además he preparado un lugar para mi pueblo Israel, y ahí los he instalado para que vivan en un sitio propio, donde nadie los moleste ni los malhechores los opriman como al principio. Cuando puse caudillos que gobernaran a mi pueblo Israel, yo haré que te veas libre de todos tus enemigos, y te hago saber que te daré descendientes, y que cuando tu vida llegue a su fin y mueras, yo estableceré a uno de tus descendientes y lo confirmaré en el reino. Él me construirá un templo y yo afirmaré su reino para siempre. Yo le seré un padre y él me será un hijo, y cuando cometa una falta yo lo castigaré y lo azotaré como todo padre lo hace con su hijo.
pero no le retiraré mi bondad como se la retiré a Saúl, al cual quité para ponerte a ti en su lugar. Tu dinastía y tu reino estarán para siempre seguros bajo mi protección, y también tu trono quedará establecido para siempre. Natán le contó todo esto a David exactamente como lo había visto y oído. Entonces el rey David entró para hablar delante del Señor y le dijo: Señor, ¿quién soy yo y quién es mi familia para que me hayas hecho llegar hasta aquí? Y tan poca cosa te ha parecido esto, Señor, que hasta has hablado del porvenir de la dinastía de tu siervo. Ningún hombre actúa como tú, Señor. ¿Qué más te puedo decir, Señor, si tú conoces a este siervo tuyo? Todas estas maravillas las has hecho según lo prometiste y lo que hiciste para que yo las conociera. Por lo tanto, Señor mío, qué grandeza la tuya, porque no hay nadie como tú, ni existe otro Dios aparte de ti, según todo lo que nosotros mismos hemos oído. En cuanto a Israel, tu pueblo, no hay otro como él, pues es una nación única en la tierra. Tú, oh Dios, lo libraste para que fuera tu pueblo y lo hiciste famoso, haciendo por él cosas grandes y maravillosas. Tú arrojaste de delante de tu pueblo al que rescataste de Egipto, a las demás naciones y a sus dioses, porque tú has determinado que Israel sea tu pueblo para siempre y que tú, Señor, seas su Dios. ¿Qué podemos aprender de esta oración? Pues aquí podemos ver que David hace una oración en agradecimiento. Él estaba agradeciendo genuinamente, pero también nos muestra que podemos ver cómo era el corazón de David, porque en ese momento ya me imagino a David haciéndose esta pregunta: ¿qué más puedo hacer para Dios en agradecimiento, ya que Él ha sido bueno conmigo? ¿Por qué les digo esto? Porque como lo mencionaba en este pasaje que leí, David tenía ganas de honrar al Señor, no solamente con su vida, sino que él tenía deseos de construirle un templo. Pero el Señor le habla al profeta Natán y le dice que él no será quien va a construir el templo, sino que será su hijo el que lo va a construir. Entonces David, ¿qué pasa? Se siente conmovido de que el Señor le da unas promesas maravillosas, como lo acabamos de leer, y es tan bonito y que quebranta nuestro corazón ver cuando Dios nos promete algo. Y pues cuando Dios nos da esas promesas, ¿qué sucede? Que nuestro corazón se llena de alegría, se llena de gozo. Saber que Dios, que sostiene la tierra con la palma de sus manos, nos haga a nosotros promesas, pues es algo demasiado maravilloso, porque ¿qué es el hombre? Realmente nosotros somos seres malvados, pero más sin en cambio el Señor nos muestra su amor y su misericordia. Recordemos que todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén. Todo lo que Él dijo, Él lo va a cumplir a su debido tiempo. No es hijo de hombre para arrepentirse, sino que todo lo que Él nos prometió, Él lo va a cumplir. Y yo sé que el Señor a cada uno de nosotros nos ha hecho promesas. Tal vez unas ya se cumplieron y otras no, pero creamos que el Señor en su tiempo nos la va a cumplir. Ahora surge una pregunta: ¿por qué Dios nos bendice? Yo creo que todos conocemos a alguien, o nosotros somos ese alguien que Dios nos ha bendecido, ya sea a unos con excelente salud, con dinero, con empleos, con una extrema belleza. Entre tantas cosas el Señor nos ha bendecido. En esta oración que hizo David es una oración de agradecimiento, ya que Dios había hecho cosas maravillosas por él en su vida, y Dios le quería dar aún más de lo que ya le había mostrado su favor y su misericordia. El Señor había examinado a David y sabía que David pues no estaba bien, porque ningún ser humano puede hacer lo bueno, lo dice la palabra, pero le promete unas cosas maravillosas, y así pasa con nosotros. Sabemos bien que no somos buenos, no somos dignos de recibir esas promesas, pero Dios es fiel. Si el Señor lo bendijo, fue por amor y misericordia. Y aquí quiero recalcar algo: tengamos cuidado de no ser orgullosos cuando Dios nos bendiga con algo, de decir: no, pues es que ya me merecía que Dios me diera esto, ya era justo, ya era necesario. Nosotros no podemos actuar de esa manera, sino que debemos de ser humildes, debemos de ser dependientes de Dios cuando el Señor nos dé algo. Debemos de ser agradecidos. Recordemos que Dios bendice a los humildes, y si nosotros somos humildes, pues Dios nos va a exaltar. Pero si nosotros somos orgullosos y en lugar de agradecer hacemos todo lo contrario, pues Dios puede hacer que esas promesas y esa bendición sea quitada de nosotros. La bendición que Dios nos da
no solamente es para que nosotros nos la quedemos, sino también es para que nosotros se la mostremos a los demás, que mostremos lo que Dios ha hecho por nosotros, lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, y no solamente de palabras, sino también con nuestras acciones. Dios nos bendice porque para que sepamos que Él es grande, para que sepamos que tenemos un Dios maravilloso, y obviamente nosotros deberíamos de responder así como lo hizo David. Tenemos tiempo para darle gracias al Señor, aún en las cosas mínimas, aún en lo que pareciera que no debíamos de agradecerle al Señor. Nosotros debemos de ser agradecidos ahí. Pero surge una pregunta: ¿realmente nosotros somos agradecidos con el Señor? ¿Y cómo vamos a saber si somos unas personas agradecidas con Dios? Si nosotros le agradecemos a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestros padres, a las personas que nos rodean, si nosotros somos agradecidos con ellos, pues entonces quiere decir que sí estamos siendo agradecidos primeramente con el Señor. Pero si con las personas que sí vemos no somos agradecidas, pues claramente es un reflejo espiritual que no estamos siendo agradecidos con el Señor verdaderamente. No seamos como Israel. ¿Qué sucedió? Que el Señor hizo maravillas por ellos, y al fin de cuentas ellos se rebelaron contra Dios y ni siquiera le agradecieron por todo lo que el Señor les estaba mostrando en ese momento. La segunda persona que quiero hablarles en esta noche es Salomón. Vamos a leer todo el capítulo para que lo entendamos bien, y si es un poco larga esta oración. Me acompañan a Primera de Reyes 8, 12 al 62. Primera de Reyes 8, 12 al 62 nos dice: Entonces Salomón dijo: Tú, Señor, has dicho que vives en la oscuridad, pero yo te he construido un templo para que lo habites, un lugar donde vivas para siempre. Luego el rey se volvió de frente a toda la comunidad israelita que estaba de pie y la bendijo, diciendo: Bendito sea el Señor Dios de Israel, que ha cumplido lo que prometió a David mi padre cuando le dijo: Desde el día que saqué de Egipto a mi pueblo Israel, no había escogido yo ninguna ciudad entre todas las tribus de Israel para que en ella se construyera un templo donde residiera mi nombre, pero escogí a David para que gobernara mi pueblo Israel. Y David mi padre tuvo el deseo de construir un templo en honor al Señor Dios de Israel. Sin embargo, el Señor le dijo: Haces bien en querer construirme un templo, pero no serás tú quien lo construya, sino el hijo que tendrás, él será quien me construya el templo. Pues bien, el Señor ha cumplido su promesa tal y como lo dijo. Yo he tomado el lugar de David mi padre y me he sentado en el trono de Israel, y he construido un templo al Señor, el Dios de Israel. Además he destinado en él un lugar para el arca, donde está la alianza que el Señor hizo con nuestros antepasados cuando los sacó de Egipto. Después se puso Salomón delante del altar del Señor en presencia de toda la comunidad israelita y extendió sus manos al cielo. Exclamó: Señor Dios de Israel, ni en el cielo ni en la tierra hay un Dios como tú, que cumples tu alianza y muestras tu bondad para con los que te sirven de todo corazón, que has cumplido lo que prometiste a tu siervo David mi padre, uniendo así la acción de la palabra en este día. Por lo tanto, Señor Dios de Israel, cumple también lo que prometiste a tu siervo David mi padre, que no le faltaría un descendiente que con tu favor subiera al trono de Israel, con tal de que sus hijos cuidaran su conducta y se comportaran en tu presencia como él se comportó. Así pues, Dios de Israel, haz que se cumpla la promesa que hiciste a mi padre, tu servidor David. Pero ¿será de verdad que Dios puede vivir sobre la tierra? Si el cielo en toda su inmensidad no puede contenerte, cuanto y menos este templo que te he construido. No obstante, Señor y Dios mío, atiende mi ruego y mi súplica. Escucha el clamor y la oración de este siervo tuyo que te dirige hoy. No dejes de mirar ni de día ni de noche este templo, lugar donde tú has dicho que estarás presente. Escucha la oración que aquí se te dirige este siervo tuyo. Escucha mis súplicas y las de tu pueblo Israel cuando oren hacia este lugar. Escúchalas en el cielo, lugar donde vives, y concédenos tu perdón. Cuando alguien cometa una falta contra su prójimo y lo obliguen a jurar ante tu altar en este templo, escucha tú desde el cielo y actúa. Haz justicia a tus siervos, condena al culpable, haciendo recaer sobre él el castigo por sus malas acciones, y haz justicia al inocente. Bueno, aquí que podemos aprender, ya no la leí toda porque si no nunca acabaríamos.
Como podemos ver en estos versos, Salomón estaba muy contento porque ya le había construido el templo al Señor y el Señor había cumplido su promesa de que como descendiente de David, él lo haría. Y aquí podemos ver que la oración de Salomón no solamente fue de agradecimiento, sino que también intercede por el pueblo y también muestra la fidelidad de Dios. Podemos ver que él aquí clama al Señor y que le pide que cada persona que se arrepintiera o que cometiera una falta y iban a ese templo, que el Señor escuchara sus súplicas, sus oraciones y que esa persona fuera perdonada y restaurada. Pero malamente, ¿qué pasó después con Salomón y con el pueblo también? Pues dejaron de valorar el templo, dejaron de valorar la presencia de Dios. Y pues, ¿qué sucedió? Que se entregaron a la idolatría y se apartaron de Dios, y esto ocasionó que el templo que tanto trabajo costó ser construido, pues fuera hecho pedazos. Salomón al principio comienza y está lleno de la presencia del Señor, comenzó bien el llamado que Dios le hizo, pero poco a poco se alejó. En este caso fue por las mujeres que lo llevaron a la idolatría. Nosotros debemos de tener cuidado de no caer, no precisamente por un hombre o por una mujer, sino que hay muchas cosas en el mundo que pueden hacer que nos distraigamos y que podamos caer. Entonces debemos de darle de continuo el valor que el Señor se merece en nuestra vida. Hasta la fecha no se ha vuelto a construir un templo de esa magnitud como el que se construyó en ese tiempo. Pero ahora hay algo más bonito, nosotros somos templos del Espíritu Santo, el Señor habita dentro de nosotros, entonces nosotros debemos de cuidar la presencia de Dios en nuestras vidas. Cada día nosotros debemos de llenarnos de la presencia de Dios, que esa llama que algún día estuvo encendida esté de continuo diariamente, no sea que la apaguemos y que vayamos a terminar mal como Salomón terminó. Al contrario, nosotros como iglesia, ¿qué debemos de hacer? Pues debemos de estar despiertos, debemos de estar alertas y sobre todo en nuestra vida que sea algo agradable al Señor, que de continuo vayamos al trono de la gracia y si hemos cometido alguna falta le pidamos perdón al Señor, que sea el que nos limpie, el que nos transforme para que no contristemos al Espíritu Santo. Salomón tenía grandes cosas por hacer en el Señor, pero ¿qué sucedió? Que malamente él terminó mal y entonces descuidó el llamado de Dios. Tengamos cuidado de nosotros no descuidar el llamado que el Señor nos hizo. Ahora del tercer hombre que quiero hablarles es de Daniel. Si me acompañan a Daniel 9:3 al 13. Daniel 9:3 al 13 nos dice: y dirigí mis oraciones y súplicas a Dios el Señor, ayunando y vistiéndome con ropas ásperas y sentándome en ceniza. Oré al Señor mi Dios y le hice esta confesión: Señor Dios grande y poderoso, que siempre cumples tus promesas y das pruebas de tu amor a los que te aman y cumples tus mandamientos, hemos pecado y cometido maldad, hemos hecho lo malo, hemos vivido sin tomarte en cuenta, hemos abandonado tus mandamientos y decretos. No hemos hecho caso a tus siervos los profetas, los cuales hablaron en tu nombre, a nuestros reyes, jefes y antepasados, y a todo el pueblo de Israel. Tú, Señor, eres justo, pero nosotros los judíos nos sentimos hoy avergonzados, tanto los que viven en Jerusalén como los otros israelitas, los de cerca y los de lejos, que viven en los países a donde tú los arrojaste por haberse rebelado contra ti. Nosotros, Señor, lo mismo que nuestros reyes, jefes y antepasados, nos sentimos avergonzados porque hemos pecado contra ti, pero de ti, Dios nuestro, es el propio ser compasivo y perdonar. Nosotros nos hemos rebelado contra ti y no te hemos escuchado, Señor y Dios nuestro, ni hemos obedecido las enseñanzas que nos diste por medio de tus siervos los profetas. Todo Israel desobedeció tus enseñanzas y se negó a obedecer tus órdenes, por eso han caído sobre nosotros maldición y el juramento que están escritos en la ley de Moisés tu siervo, porque hemos pecado contra ti. Tú, al enviarnos una calamidad tan grande, has cumplido la amenaza que nos hiciste a nosotros y a los que nos gobernaron, pues jamás ha habido en el mundo nadie comparable al castigo que ha caído sobre Jerusalén. Todo este mal ha venido sobre nosotros, tal como está escrito en la ley de Moisés,
pero nosotros no te hemos buscado, Señor, y Dios nuestro, ni hemos abandonado nuestras maldades, ni hemos seguido tu verdad. Bueno, ¿qué podemos aprender de esta oración? En este capítulo podemos ver cómo Daniel, él no era culpable, sino que él intercede por el pueblo y toma los pecados del pueblo como si fueran suyos. ¿Por qué? Porque esas personas pues estaban haciendo lo malo delante del Señor, como lo leímos en este tiempo. Aquí podemos ver cómo Daniel clama por ellos, decide ayunar, se pone en oración, rompe sus vestiduras y vemos cómo él se arrepiente, aunque él no estaba cometiendo pecado en ese momento. Podemos ver cómo tenía un corazón quebrantado por tanta maldad que se cometió contra Dios. Nosotros, ¿qué sucede? Que estamos en este mundo y está igual, lleno de maldad, lleno de idolatría. Son pocas las personas que realmente quieren buscar de Dios. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Pues lo mismo que hizo Él. Nosotros debemos de ayunar, debemos de clamar por esas personas, debemos de pedir misericordia como lo hizo Daniel. Ahora surgen unas preguntas. ¿Tenemos una carga, una preocupación genuina por las almas y por la iglesia? Si no lo sentimos, es válido. Yo anteriormente pues no sentía esas cargas por esas almas, como que pues yo estaba tan enfocada en lo mío que los demás pues no me interesaba, pero nosotros no podemos tener ese corazón, sino de que tenemos que clamar por aquellas personas que se están perdiendo, por aquellas personas que están haciendo lo malo. Pero si nosotros no sentimos esa carga, es necesario que le pidamos al Señor que cargue nuestros corazones, que nos muestre la realidad de cómo viven esas personas. Ahora ya en este tiempo me gusta ponerme en el lugar de las demás personas para ver qué es lo que piensan, para ver qué es lo que sienten, para así poder orar por esas personas y que el Señor intervenga a favor de ellas. La oración de Daniel también nos muestra que nosotros, al humillarnos delante de Dios y pedir misericordia por nosotros principalmente, porque debemos de examinarnos primero nosotros antes de clamar por los demás. Ya después de que nos examinemos, ya podemos clamar por las demás personas, y el Señor es fiel y justo para limpiarnos de toda maldad y restaurarnos. Muchas veces, como les comentaba, estamos tan enfocados en nosotros mismos, en que nuestra familia esté bien, que las personas que amamos estén bien, que ellas sean salvas, que a veces nos olvidamos de las personas que no tienen a Cristo, de esas personas que están cometiendo iniquidades. También esta oración nos muestra el estado espiritual en el cual se encontraba el pueblo. Ahora en estos tiempos es necesario que clamemos por la iglesia, ya que no todos estamos bien delante del Señor. Todos tenemos diversas pruebas, todos fallamos en diversas áreas de nuestra vida. ¿Y qué tenemos que hacer? Clamar los unos por los otros y también confesar los pecados de la iglesia como si fueran nuestros. Es triste ver que muchas veces allá afuera luego la gente nos trata mejor que dentro de la misma iglesia, y eso no puede estar pasando, porque la iglesia es donde el Señor ha decidido habitar. Nosotros necesitamos ser transformados de continuo, y si vemos un hermano mal, en lugar de señalarlo o decirle no, pues es que está mal o esto, nosotros ¿qué tenemos que hacer? Pues doblar nuestras rodillas y orar por esa persona. Cuando hablo de la iglesia no solamente me refiero a esta iglesia, sino en general todo el cuerpo de Cristo, ya que muchos se están enfriando, muchos están cayendo en tibieza espiritual, muchos miran para atrás, muchos retroceden en la fe, muchos inclusive tuercen la palabra a su conveniencia, y pues esto que sucede pues no está bien, no le agrada al Señor. Y recordemos que el Señor ya no tarda en venir. Entonces nosotros ¿qué tenemos que hacer? Estar preparados, que el Señor nos encuentre en clamor, en oración. Así que tengamos un corazón sensible a la voz del Señor, y si vemos algo mal en nosotros y en los demás, clamemos. También es necesario que clamemos por nuestra nación, por nuestra colonia, por nuestro municipio, por todo aquello en lo cual nos rodea. Es necesario que nosotros clamemos. Ahora el cuarto hombre del que les quiero hablar es de Nehemías. Si me acompañan a Nehemías 9, de 4 al 13, Nehemías 9, 4 al 13 nos dice: Después los levitas Josué, Binui, Cadmiel, Sebanías, Binui, Serebías, Bani y Kenani
Subieron a la tribuna e invocaron en voz alta al Señor su Dios. Luego dijeron los levitas Josué, Cadmiel, Binui, Asabnías, Serebías, Odías, Sebanías y Petaías: levántense, alaben al Señor su Dios por siempre, y siempre sea alabado Dios con bendiciones y alabanzas, su alto y glorioso nombre. Y Esdras dijo: Tú eres el Señor y nadie más. Tú hiciste el cielo y lo más alto del cielo, y todas sus estrellas. Tú hiciste la tierra y todo lo que hay en ella, los mares y todo lo que contienen. Tú das vida a todas las cosas, por eso te adoran las estrellas del cielo. Tú, Señor, eres el Dios que escogiste a Abraham. Tú lo sacaste de Ur, ciudad de los caldeos, y le pusiste por nombre Abraham. Viste que era un hombre que confiaba en ti, e hiciste con él una alianza que darías a sus descendientes el país de los cananeos, hititas, amorreos, fereceos, jebuseos y gergeseos, y has cumplido tu palabra, porque tú siempre cumples lo que dices. Tú viste cómo sufrían nuestros antepasados en Egipto y escuchaste sus lamentos junto al Mar Rojo. Hiciste grandes prodigios y maravillas en contra del faraón, de todos sus siervos y de toda la gente de su país, porque diste cuenta de la insolencia con que ellos trataban a los israelitas, y te ganaste así la gran fama que tienes hoy. Partiste en dos el mar delante de ellos, y ellos pasaron por en medio sobre terreno seco, pero hundiste a sus perseguidores hasta el fondo como una piedra en aguas profundas. Luego los guiaste de día como una columna de nube, y de noche como una columna de fuego, para alumbrarles el camino que tenían que seguir. Después bajaste al monte Sinaí y hablaste con ellos desde el cielo. Les diste decretos justos, enseñanzas verdaderas, leyes y mandamientos buenos. Aquí podemos ver cómo se leyó la palabra delante del Señor, y después alabaron a Dios todo el pueblo. En esto representa la iglesia, todos juntos exaltaron a Dios. Y eso es lo que nosotros también debemos de hacer. Aquí ellos cuentan las maravillas que Dios había hecho en un pasado cuando estaba Moisés. Y no solamente basta con orar y leer la palabra de Dios, sino que también es necesario que exaltemos al Señor tal y como lo leímos en estos versos, con alabanza. No solamente en nuestra intimidad, sino también juntos como iglesia. Ellos estaban reunidos como iglesia, estaba ahí todo el pueblo. Muchas veces malamente en la iglesia se da que los hermanos esperan que los de la alabanza hagan todo, y esto no debe de ser así. Sí, antes estaban los levitas que eran los encargados de la adoración, pero ahora, ¿qué dice la palabra? Que el Señor está buscando adoradores en espíritu y en verdad. Entonces todos nosotros debemos de adorar al Señor, no solamente los de la alabanza. Si nosotros queremos sentir la presencia del Señor, si nosotros queremos ser llenos del Señor, tenemos que enfocarnos en esos tiempos de adoración solamente en Él, no ver a los demás hermanos que si ya se equivocaron, que si sucedió esto, el otro, porque pues simplemente entonces no vamos a entrar en esa adoración con el Señor. Tenemos que aprender a exaltar al Señor. Cuando nosotros comenzamos a adorar a Dios verdaderamente, pues ¿qué sucede? Que Él comienza a actuar en nuestra vida y viene una transformación. Somos llenados, recibimos de su paz, de su gozo. Si íbamos con cargas, las cargas son quitadas. Entonces en su presencia descansamos, y cosas maravillosas suceden a través de la adoración. Recordemos que a través de la adoración pues se ganan batallas, se rompen cadenas, viene sanidad, viene libertad, muchas cosas maravillosas. Pero en cada tiempo de adoración que tengamos, olvidémonos de todo lo que hay a nuestro alrededor y enfoquémonos en exaltar al Señor verdaderamente. Ahora el quinto hombre del cual quiero hablarles es de Elías. Si me acompañan a Primera de Reyes 18:36 al 40, Primera de Reyes 18:36 al 40 nos dice: a la hora de ofrecer el holocausto, el profeta Elías se acercó y exclamó: Señor Dios de Abraham, Isaac e Israel, haz que hoy se sepa que tú eres el Dios de Israel y que yo soy tu siervo, y que hago todo esto porque me lo has mandado. Respóndeme, Señor, respóndeme, para que esta gente sepa que tú eres Dios y que los invitas a volverse de nuevo a ti. En aquel momento el fuego del Señor cayó y quemó el holocausto, la leña y hasta las piedras y el polvo, y se consumió el agua que había en la zanja.
Al ver esto, toda la gente se inclinó hasta tocar el suelo con la frente y dijo: El Señor es Dios, el Señor es Dios. Entonces Elías les dijo: Atrapen a los profetas de Baal, que no escape ninguno. La gente los atrapó y Elías los llevó al arroyo de Quizón y ahí los degolló. En esta oración podemos identificarla como si fuera de guerra espiritual. ¿Por qué? Porque aquí podemos ver cómo Dios respalda la oración de Elías. Él le hace insistencia a Dios de: Dios, respóndeme, respóndeme. Y en ese tiempo se estaba dando lo de los profetas de Baal, pero el Señor sí le responde a Elías y posteriormente, pues ¿qué sucedió? Que les da la victoria contra ellos, que los capturan y los matan. Dios mostró su poder contra aquellos falsos dioses y mostró que solamente Él es el único Dios verdadero y que fuera de Él no hay nadie. Muchas veces Satanás va a venirse a levantar o va a enviar gente que se levante contra nosotros, pero si nosotros oramos al Señor, pues el Señor va a pelear por nosotros y nos va a respaldar, y a nuestro enemigo, que es Satanás, pues le va a dar el castigo que se merece y mostrará su gloria y su favor a través de nosotros que sí estamos clamando. Aunque pareciera que ya no podemos más, que el enemigo ha venido a golpear muy fuerte, nosotros confiemos en el Señor, porque Él es el que va a levantar bandera a favor de nosotros. Si vemos que en algún lado hay idolatría, como en esos tiempos que ellos estaban adorando a Baal, necesitamos orar para que el Señor derribe toda esa idolatría que se mueve en ese lugar y que lo reduzca a la nada, y que el Señor sea glorificado y sea exaltado. No sé si les ha pasado que a veces vamos a lugares o entramos a casas donde tienen pues ídolos, o vemos personas que se dedican como a brujería o todo ese tipo de cosas, y pues hay una lucha entre nosotros, hay una lucha entre Dios que habita en nosotros contra todo lo que se mueve ahí. Entonces nosotros debemos de orar para que sea el Señor moviéndose. Imaginémonos la carga espiritual que estaba llevando el profeta Elías en ese momento. ¿Por qué? Porque eran varios profetas que adoraban a Baal, y entonces era menos el pueblo que adoraba a Dios y eran más los que estaban adorando a esos falsos dioses. Entonces había una lucha muy fuerte que se estaba llevando en ese momento, pero al fin de cuentas Dios fue glorificado. Así sea la lucha que nosotros estemos pasando, clamemos y el Señor se moverá a favor de nosotros, ya sea en nuestra colonia o donde veamos que se mueven cosas que a Dios no le agradan. Ahora, del sexto hombre del que les quiero hablar es de Ezequías. Si me acompañan a Segunda de Reyes 20 del 2 al 6, Segunda de Reyes 20 del 2 al 6 nos dice: Ezequías volvió la cara hacia la pared y oró hacia el Señor. Yo te suplico, Señor, que te acuerdes de cómo te he servido fiel y sinceramente, haciendo lo que te agrada. Y lloró amargamente. Y ocurrió que antes de que Isaías saliera del patio central del palacio, el Señor se dirigió a Isaías y le dijo: Vuelve y dile a Ezequías, jefe de mi pueblo: el Señor Dios de tu antepasado David dice: Yo he escuchado tu oración y he visto tus lágrimas. Voy a sanarte y dentro de 3 días podrás ir al templo del Señor. Voy a darte 15 años más de vida a ti y a Jerusalén. Los libraré del rey de Asiria. Yo te protegeré esta ciudad por consideración a mi siervo David y a mí mismo. Aquí recordemos que él tuvo una grave enfermedad y él ora y el Señor le concede 15 años más de vida. Pero ¿qué sucede? Que cuando leemos capítulos más adelante vemos que al final no lo valoró, sino que siguió haciendo lo que no le agradaba al Señor. Y muchas veces así sucede con nosotros. El Señor nos sana o sana a alguien de nuestra familia, y pues en lugar de buscarle, ¿qué hacemos? Pues seguimos con nuestra incredulidad y hacemos todo lo contrario que Dios nos manda hacer. Y pues no esperemos a que nos pase algo grave para buscar de Dios, para ya clamar a Él, porque ya después pues puede ser demasiado tarde. Dios le concedió vivir más porque estimaba mucho a su siervo David. Aquí, como lo leímos, dice: por consideración a mi siervo David te voy a conceder 15 años más de vida, no tanto por él. ¿Qué quiero dar a entender con esto? Que así hay muchas veces que hay personas que están orando por nosotros y tal vez nosotros no estamos bien delante del Señor, pero el Señor actúa en nuestra vida por esa persona
que está clamando por nosotros, por amor que el Señor le tiene a esa persona, que sí se está haciendo recta delante del Señor. Lo que me pareció imprudente en capítulos más adelante, que esta persona le pide al Señor que le dé una señal para ver si de verdad Dios lo iba a sanar. Y pues es triste que muchas veces nosotros nos pase igual, que dudamos del poder de Dios, que si Dios lo va a hacer, y no tenemos por qué actuar de esa manera, porque realmente Él tenía un Dios poderoso. Nosotros debemos de buscar a Dios sin importar si nos va a sanar o si nos va a dar algo o no nos va a dar algo. Nosotros debemos de buscar al Señor, no por lo que nos dé, sino por quién es Él. No hay que ser malagradecidos. Muchas veces el Señor nos permite pasar por enfermedad o por diversas circunstancias para ver cómo actuamos y qué hacemos y si realmente valoramos al Señor. El séptimo hombre del cual vamos a hablar es de Moisés. Si me acompañan a Éxodo 32, 10 al 14, Éxodo 32, 10 al 14 nos dice: Ahora déjame en paz, que estoy ardiendo de enojo y voy a acabar con ellos, pero de ti voy a hacer una gran nación. Moisés, sin embargo, trató de calmar al Señor su Dios con estas palabras: Señor, ¿por qué vas a arder de enojo contra tu pueblo, el que tú mismo sacaste de Egipto con gran despliegue de poder? ¿Cómo vas a dejar que digan los egipcios: Dios los sacó con la mala intención de matarlos en las montañas para borrarlos de la superficie de la tierra? Ya deja de arder de enojo, renuncia a la idea de hacer daño a tu pueblo. Acuérdate de tus siervos Abraham, Isaac e Israel, a quienes juraste por ti mismo y les dijiste que haré que los descendientes de ustedes sean tan numerosos como las estrellas del cielo, y toda esta tierra que les he prometido a ustedes se las daré como su herencia para siempre. El Señor renunció a la idea que había expresado de hacer daño a su pueblo. Bueno, pues en este capítulo recordemos que Moisés estaba en la presencia del Señor, estaba ahí en el monte, y cuando decide bajar vemos cómo el pueblo se desesperó porque no bajaba y comenzaron a adorar a un becerro, que le dijeron a Aarón que lo construyera. Entonces esto fue lo que ocasionó que el Señor se llenara de ira y quería destruirlos. Pero ¿qué sucede? Que Moisés intercede por el pueblo. Gracias a la intercesión de Moisés, el pueblo pues no fue destruido. La oración de Moisés no fue larga, pero fue fuerte. Y aquí quiero dar a explicar algo: no es lo que dura nuestra oración, sino con la fuerza en lo que nosotros oramos. Eso es lo que hace que nuestra oración sea atractiva delante de Dios. No porque nosotros oremos pues muchas horas, quiere decir que nuestra oración va a ser respondida o va a ser escuchada. No siempre es así, sino con la intención que nosotros oremos, con la intención que hay en nuestro corazón. Eso va a hacer que nuestra oración sea escuchada por Dios. Nosotros como iglesia debemos de interceder, y seguro Dios se moverá a favor de nosotros y maravillosas cosas sucederán en la iglesia. Pero malamente la iglesia luego ya no quiere orar, y si no ora principalmente por su vida espiritual, pues no lo va a hacer por alguien más. Los tiempos, pues, ¿qué sucede? Que cada vez van a ir en decadencia, pues hay más homicidios, violaciones, más gente depravada y enferma, y nosotros no podemos permitir eso, tenemos que interceder. Si supiéramos en realidad el poder que tiene la oración, el clamor y la intercesión, pues seguramente no estaríamos dormidos ni estaríamos pasivos espiritualmente en el tema de la oración. Pidámosle al Señor que derrame espíritu de oración sobre su iglesia, porque no puede seguir así el cuerpo de Cristo. Ahora el octavo hombre del cual quiero hablarles es de Habacuc. Si me acompañan a Habacuc 3:2, nos dice: oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer. En la ira acuérdate de la misericordia. Aquí podemos ver cómo Habacuc simplemente ora por un avivamiento. Él sabía cómo Dios había avivado tiempo atrás al pueblo, cómo lo había cuidado, había hecho cosas maravillosas, y Habacuc quería ver lo mismo en ese tiempo. La oración de Habacuc nos muestra que el avivamiento es una obra que solamente Dios puede hacer, no la puede hacer el hombre.
ni aunque nosotros nos esforcemos por hacerla, pues nunca lo vamos a poder lograr. Nosotros lo que sí podemos hacer es clamar y suplicar para que Dios avive su obra. Pero recordemos que antes de que haya un avivamiento en la iglesia, en nuestras casas, en nuestras colonias, pues debe empezar el avivamiento por nosotros mismos primero. Ahora surgen unas preguntas. ¿Nuestro andar glorifica al Señor? ¿Cómo es nuestra manera de hablar? ¿Cómo nos comportamos en nuestras casas? ¿Cómo va nuestra relación con el Señor? Nosotros no podemos orar por avivamiento si nosotros no estamos en santidad, si nosotros no estamos obedeciendo al Señor. No podemos esperar que Dios nos avive cuando estamos haciendo las cosas mal, entonces de nada va a servir. Habacuc recordaba cómo Dios había salvado en un pasado y eso le llenaba de fe, le llenaba de esperanza que Dios lo podía hacer en esos tiempos y cómo Dios lo puede hacer también en nosotros ahora en un futuro y en el presente. Él también declara que la salvación vendría con su ungido. ¿Y quién es el ungido del Señor? Pues fue el Señor Jesucristo. Y un avivamiento no vendrá sin oración. En ese mismo capítulo, Habacuc nos habla de algo de suma importancia que me ha servido a mí en mi vida espiritual. Si me acompañan a Habacuc 3, 17 al 19, Habacuc 3, 17 al 19 nos dice: Entonces me llenaré de alegría a causa del Señor mi Salvador. Le alabaré aunque no florezcan las higueras, ni den fruto los viñedos y los olivares, aunque los campos no den su cosecha, aunque se acaben los rebaños de ovejas, y no haya reses en los establos, porque el Señor me da fuerzas, da a mis piernas la ligereza del ciervo, y me lleva a las alturas donde estaré a salvo. Pues en medio de la calamidad que estaba viendo Habacuc, pues él que hizo se gozó en Jehová, sabía que de ahí, de Dios, provenía su fuerza y que Dios es grande en poder. Algunas veces pensamos, si Dios es tan grande y poderoso, ¿por qué me permite que yo esté pasando por este tiempo difícil o por esta situación? Habacuc sabía que esta pregunta pues era algo errónea y con una actitud equivocada, pero más sin en cambio él dice: yo sé que tú eres fuerte y poderoso, y si estamos en circunstancias desoladas es porque lo merecemos, pero aún con eso yo te alabaré y me gozaré en ti. Sea lo que nosotros estemos enfrentando en estos momentos, pues el Señor está con nosotros, ya no estamos solos. Antes de Cristo, pues sí, nosotros teníamos que cargar con todas esas cosas, teníamos que ver por nosotros mismos, pero ahora ya que tenemos a Cristo, ya nosotros podemos enfrentar todas estas cosas porque el Señor es quien pelea por nosotros, Él es el quien nos sostiene, de Él proviene nuestra fuerza, Él no va a permitir que caigamos. Y si sentimos que estamos cayendo o que ya no podemos más o que ya no tenemos fuerza, pues solamente clamemos al Señor y Él nos va a fortalecer y nuestro caminar, pues ¿qué va a ser? Pues va a ser más ligero. Aún en medio del dolor, del quebranto, pues de ahí puede surgir una alabanza, de ahí puede surgir un avivamiento. Y aquí surge una pregunta: ¿el día de hoy ya somos parte de ese avivamiento? Ahora del noveno hombre del cual les quiero hablar y que a mí me gusta mucho aparte de Cristo y que me inspira a buscar del Señor y que sus cartas me han servido mucho es el apóstol Pablo. Si me acompañan a Efesios 3, 14 al 21, Efesios 3, 14 al 21 nos dice: Por esta razón me pongo de rodillas delante del Padre, de quien recibe su nombre toda la familia, tanto en el cielo como en la tierra. Pido al Padre que de su gloriosa riqueza les dé a ustedes interiormente poder y fuerza por medio del Espíritu de Dios, que Cristo viva en sus corazones por la fe y que el amor sea la raíz y el fundamento de sus vidas, y que así puedan comprender con todo el pueblo santo cuán ancho, largo y profundo es el amor de Cristo. Pido pues que conozcan de ese amor que es mucho más grande que todo cuanto podemos conocer, para que lleguen a colmarse de la plenitud total de Dios. Y ahora gloria sea a Dios, que puede hacer muchísimo más de lo que nosotros pidamos o pensamos, gracias a su poder que actúa en nosotros.
Gloria a Dios en la Iglesia y en Cristo Jesús por todos los siglos y para siempre. Amén. Bueno, podemos ver que aquí el apóstol Pablo era un hombre que se la pasaba doblando sus rodillas por las iglesias. Entregó su vida en totalidad al Señor, dejó todo por servir a Cristo, inclusive todo lo tuvo por basura con tal de ganar al Señor. Y hoy vamos a hablar de la carta de los Efesios. Aquí podemos ver que el apóstol Pablo estaba preocupado y le pide al Señor 3 cosas importantes. La primera, que la iglesia sea fortalecida en su hombre interior. La segunda, que habite Cristo por la fe en sus corazones. Y la tercera, que sean capaces de conocer el amor de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Nosotros debemos de ser fortalecidos en nuestro hombre interior. De nada va a servir que nosotros por fuera nos veamos bien y que estemos fuerte aparentemente si dentro de nosotros estamos mal. Dios quiere que seamos espirituales. ¿Por qué? Porque su obra es espiritual, que ha puesto en nosotros para que nosotros podamos también llevarlos a los demás. Pero la pregunta es, ¿para qué queremos ser seres espirituales? Pues para hacer su obra, porque nosotros no podemos corresponder al llamado que Dios nos hizo si lo hacemos en la carne. Nosotros necesitamos hacerlo en el Espíritu y necesitamos ser renovados por Cristo. Para no tener una vida espiritual débil y que la carne no nos gane, necesitamos pedirle al Señor, como el apóstol Pablo, que seamos fortalecidos con poder en nuestro hombre interior. Esta oración nos llevará a tener un espíritu fuerte y también a hacer las obras que el Señor nos mande, que nos encomiende. Y sé que no va a ser fácil, es un proceso largo, pero que sin duda valdrá la pena. Nosotros ya tenemos el ADN de Dios dentro de nosotros, por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que discernir qué viene de Dios y qué es de nosotros, qué es de nuestra carne, y desecharlo. Debemos de limpiarnos constantemente. También ese verso nos habla de que habite Cristo por la fe en nuestros corazones. Si nosotros no tenemos a Cristo en nuestras vidas, pues no tenemos nada. El apóstol Pablo sabía que dentro de la iglesia había muchos que decían tener a Cristo en su corazón, pero en realidad, pues sus frutos estaban diciendo lo contrario, y esa era su preocupación. Nosotros, al tener a Cristo, pues tenemos que vivir como Él vivió aquí en la tierra. Pero ahora surge una pregunta, ¿realmente lo estamos haciendo? Nosotros, al tener a Cristo, es creer en Él y en lo que hará, es volvernos sus discípulos. Cuando dice habitar, es como, por ejemplo, cuando vamos a una casa que no vivimos ahí, pues vamos de pasada. No quiere decir que estamos habitando en esa casa, pero Jesús debe estar realmente instalado en nuestro corazón como el miembro más importante de nuestra vida, no como alguien que va de pasada. No podemos decir que tenemos a Cristo unas veces sí y otras no, sino que nosotros debemos de ser esa morada donde Él decida habitar y se sienta a gusto y no se sienta incómodo. Si no tenemos a Cristo dentro de nosotros, pues no vamos a poder ser transformados ni renovados, y nuestro corazón necesita ser conquistado diariamente por el Señor. Hay muchas iglesias que pues están llenas de gente, pero sus corazones, sus frutos muestran que realmente Cristo no ha tomado el primer lugar en su vida. Por eso dice la palabra, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y si nosotros realmente vivimos así como nos lo dice la palabra, pues nuestra vida seguramente va a estar yendo bien. En este mismo verso nos dice sobre el amor de Dios que excede todo conocimiento. Nosotros como seres humanos pues necesitamos el amor, pero malamente la gente busca el amor en sus padres, y los padres de igual manera van a fallar. Buscan el amor en las parejas, de igual manera la pareja va a fallar, en los amigos, en diversas cosas, y solamente pues ¿qué va a suceder? Que salgan lastimados. Recordemos que la palabra exceder es pasar sobre un límite puesto. El ser humano tiene un límite puesto para amar, pero el amor de Dios ya sobrepasó ese límite. Dios como Padre nos ama con una gran dedicación y no olvida su amor por cada uno de nosotros, que Él envió a su único Hijo
y nos justificó cuando nosotros no lo merecíamos. Nosotros realmente no merecemos ese amor puro, ese amor real, ese amor tan bonito que Dios nos ha mostrado, mas sin en cambio Él sabe que no todos lo iban a recibir, que no todos le iban a corresponder, y aún así decidió amarnos y decidió entregarse por nosotros. Cuando nosotros recibimos el amor de Dios, pues ¿qué sucede? Que nuestra vida es restaurada y nos sentimos completos. Yo cuando recibí el amor de Dios, ya dejé de buscar el amor de Dios en las personas, en mis padres, porque sé que el amor de Dios me llenó por completo mi vida. Muchos se han apartado de Dios como el hijo pródigo y vuelven, y es tan maravilloso ver que después de que nosotros hicimos algo mal y regresamos al Señor, el Señor no nos rechaza, sino que al contrario nos recibe y nos muestra su amor y su misericordia, y eso hace que esa persona que estaba caída espiritualmente sea restaurada y sea levantada nuevamente en el Señor. Ahora, el 10º hombre del que les quiero hablar es el malhechor en la cruz. Si me acompañan a Lucas 23, 40 al 43, Lucas 23, 40 al 43 nos dice: pero el otro reprendió a su compañero diciéndole: ¿no tienes temor de Dios? Tú que estás bajo el mismo castigo, nosotros estamos sufriendo con toda razón porque estamos pagando el justo castigo de lo que hemos hecho. Pero este hombre no hizo nada malo. Luego añadió: Jesús, acuérdate de mí cuando comiences a reinar. Y Jesús le contestó: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esta pequeña conversación que tuvo el malhechor con Jesús, pues cambió su destino, porque su destino era de que se fuera al infierno. Pero cuando habla con el Señor Jesús le dice que en ese mismo día iba a estar con él en el paraíso. ¿Pero por qué? Porque ese hombre reconoció que él sí estaba mereciendo ese castigo, porque él sí fue malo, pero él sí creyó en Jesús, que Jesús no había hecho nada, que él era inocente, no como los demás que lo declararon culpable, cuando Jesús era realmente inocente. Muchos decían que era un falso profeta, que era un impostor, que era un blasfemo, pero él sí creyó que era el Hijo de Dios. Y esta pequeña oración mostró un corazón arrepentido, y esto me recordó una serie que vi de un asesino que ya después, estando en la cárcel, pues se bautiza, recibe al Señor y al poco tiempo lo matan. Entonces, si hay un arrepentimiento genuino, seguramente estarán con el Señor. Y aquí podemos ver que el Señor muestra su amor, su perdón y su misericordia para con nosotros. Jesús le da una maravillosa promesa que le dice que hoy estará con él en el paraíso, y no hay nada mejor saber que Dios ya nos perdonó y que gracias a él podemos hallar la vida eterna. El otro ladrón pues se fue al infierno, pero este pudo alcanzar la vida eterna porque él sí creyó en Jesús. Ahora el 11º y más importante del cual les quiero hablar, que oró y hasta la fecha sigue intercediendo por nosotros, es el Señor Jesús. Si me acompañan a Lucas 23:34, Lucas 23:34 nos dice: Jesús dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y los soldados echaron suerte para repartirse entre sí la ropa de Jesús. Estas palabras que leímos, vemos cómo el Señor Jesús pide perdón por todos aquellos que se estaban burlando de él, por todos aquellos que lo golpearon, que le decían que era un mentiroso, un blasfemo, y que no fuera tomada en cuenta su maldad. Aquí encontramos una palabra que cobra gran importancia, y es el perdón de Dios. Ciertamente como pecadores pues no merecíamos más que el castigo eterno, pero nos da el Señor gracia en lugar de juicio. Este verso también nos muestra todo lo fuerte que sufrió el Señor, todo lo que tuvo que cargar por amor a nosotros. Lejos de pedir él al Señor, a su Padre, que le diera fuerza para la situación que estaba enfrentando, pues decidió orar por los demás. Es por eso que es nuestro gran intercesor. En lugar de pedir alivio de su dolor o para que fuera rescatado, sino que él intercedió por nosotros. Pero no solo está hablando de un favor cualquiera, sino de aquellos que lo torturaron y lo estaban llevando a la muerte. A pesar de todo esto, nuestro Señor amaba a esos hombres que en su locura habían tomado la decisión de matarlo, y pedía a Dios por ellos para que no fueran tomados en cuenta su maldad.
¿Qué podemos aprender de esto? Que nosotros también debemos de perdonar a los que nos ofenden y nos lastiman y aún interceder por ellos. Y pues es difícil porque en ese momento pues lo que uno quiere en la carne pues es como que vengarse o algo así, pero el Señor nos muestra y nos lleva a otro nivel espiritual más alto, que es a perdonarlos y a interceder a favor de ellos. Hay tantos tipos de oraciones, que está la oración de fe, la de donde 2 o 3 se reúnen y el Señor se mueve ahí, la de acción de gracias, como lo vimos al principio, la oración de adoración, que también vimos con Nehemías, la de intercesión, como aprendimos con Moisés, con el Señor Jesús que sigue intercediendo a favor de nosotros, la de guerra espiritual. Hay muchas que nosotros diariamente debemos aplicar en nuestra vida espiritual. Estos fueron algunos ejemplos de oración. El Señor a cada uno de nosotros nos ha dado formas de orar. Lo que los quiero animar es que no se cansen de orar, que no desmayen en la oración, sino que cada día vayan al trono de la gracia y busquemos del Señor. ¿Y qué les parece si me acompañan a orar? Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, te damos gracias, Señor. Te damos gracias por tu amor y por tu misericordia, Señor, porque sin duda nosotros somos pecadores, Señor, y no merecíamos que tú fueras a la cruz. Te damos gracias, Señor, porque tú aún intercedes por nosotros, Señor. Te damos gracias porque por tu sacrificio hoy podemos entrar al trono de la gracia para encontrar el oportuno socorro y la misericordia. Pero hoy te pedimos perdón, Señor, si como iglesia, Señor, no hemos buscado tu rostro, Señor, si hemos descuidado, Señor, el tema importante que es la oración, Señor. Perdónanos, Señor, si muchas veces, Señor, el cuerpo de Cristo ha estado frío, Señor, ha estado tibio, Señor, ha estado pasivo, Señor. Hoy te pedimos, ten misericordia de nosotros, Señor. Hoy te pedimos, Señor, que derrames espíritu de oración, Señor, sobre tu pueblo, Señor. Que aquellas personas, Señor, que no oran, Señor, que tú seas incitándolas, Señor, a orar, Señor. No permita, Señor, que ellos miren para atrás, Señor, como Israel, Señor. No permita, Señor, que seamos malagradecidos, Señor, sino que al contrario, Señor, de continuo, Señor, tu alabanza, Señor, esté en nuestros labios, Señor. Que de continuo, Señor, nosotros busquemos tu rostro, Señor. Que de continuo, Señor, estemos llenos de tu presencia, Señor. No permita, Señor, que ese fuego que tú has colocado en nosotros, Señor, sea apagado, Señor, sino que diariamente, Señor, seamos llenos, Señor, tal y como lo dice tu palabra, que nuestra copa esté rebosando, Señor. Queremos rebosar de tu presencia, Señor. Queremos estar llenos de ti. Hoy te pedimos, Señor, que nuestra carne mengue, Señor, y que el Espíritu, Señor, crezca en nosotros, Señor. Incítanos a orar, Señor, ya sea en la madrugada, Señor, en cualquier lugar donde estemos, Señor. Incítanos, Señor, también para clamar por esas almas, Señor, que se están perdiendo, Señor, por la prostituta, Señor, por el drogadicto, Señor, por el alcohólico, Señor, por el fornicario, Señor. Hoy te pedimos, Señor, perdónanos, Señor, por esta nación, Señor, que ha estado corrompida, Señor, que ha estado llena de idolatría, Señor, llena de homicidios, llena de asesinatos, Señor, de muertes, de violaciones, Señor. Llenos de tanta depravación, Señor, en la cual ha caído el ser humano, Señor. Hoy te pedimos, Señor, por ellos, Señor. Te pedimos que tu terror, que tu temor sea en cada uno de ellos, Señor. Y hoy te pedimos, Señor, usa tu iglesia, Señor, para que sea esa luz en medio de las tinieblas, Señor. Que nosotros podamos mostrar a Jesucristo, Señor, con nuestras acciones, Señor. Que demos buen testimonio, Señor, para que ellos puedan creer en ti, Señor. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, ahora es tiempo de pasar a honrar al Señor con nuestros diezmos y nuestras ofrendas. La palabra nos dice en Lucas 16:11. Lucas 16:11 nos dice: de manera que si con las falsas riquezas de este mundo ustedes no se portan honradamente, ¿quién les confiará las verdaderas riquezas? Bueno, nosotros debemos honrar a Dios con nuestros bienes terrenales, porque si en eso mínimo nosotros no estamos honrando al Señor, pues seguramente el Señor no nos va a poder confiar las cosas espirituales. Entonces nosotros aprendamos a honrar al Señor con nuestros diezmos, con nuestras ofrendas, pero sobre todo y principalmente con nuestra vida. ¿Qué les parece si las levantamos? Padre, en el nombre del Señor Jesucristo,
Presentamos delante de ti, Señor, estos diezmos y estas ofrendas. Señor, te damos gracias, Señor, porque tú has suplido todas nuestras necesidades conforme a tus riquezas en gloria, Señor, y has hecho mucho más abundantemente de lo que te hemos pedido, Señor. Hoy te pido, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos que han sembrado en tu reino, Señor, que tú seas multiplicándoselo, Señor, al 100 por 1, Señor, que tú seas abriendo las puertas, Señor, de bendición sobre sus vidas, Señor. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, hermanos, estamos despedidos. Primero Dios, nos vemos mañana a las 9. Que Dios les bendiga.